Buenas tardes, chavos. Vamos a continuar. Buenas tardes, profe. Bueno, como les decía la clase pasada, vamos a considerar que el vector normal es una función por partes y en las cuatro respectivas superficies que conforman la pared interna de la guía, vamos a tomar el vector normal. La clase pasada cometí un error. Les dije que aquí tenía que cambiar los signos. En realidad, la expresión que, que había escrito desde el principio es correcta. Yo olvidé por un momento que cuando obtuve las condiciones de frontera particulares para este caso, consideré que el medio dieléctrico era el medio 2 y el conductor perfecto era el medio 1. Entonces, el vector normal, en lugar de que apunte hacia, hacia afuera, debe de apuntar hacia adentro del dieléctrico, ¿sí? Porque el dieléctrico es el medio 2. Eh, Cuando dibujé la clase pasada, los vectores los dibujé hacia afuera, pero considerando que el conductor era el medio 2. Pero en realidad las expresiones que obtuve, eh, para las condiciones de frontera que están aquí, en realidad lo que supuse es que el dieléctrico era el medio 2. Por lo tanto, el vector normal eh, sí es correcto que es el de aquí, ¿sí? No hay que hacer ningún cambio de signo como había mencionado la clase pasada, puesto que ahí había olvidado que el conductor lo había tomado como el medio 1. Y ese día consideré, eh, cuando expliqué esta parte, que el conductor era el medio 2. Bueno, entonces vamos a tomar ya en cuenta que el vector normal es dado por esto y que cuando sustituimos nosotros en estas dos condiciones de frontera, como había mencionado, se obtiene esta ecuación y se obtiene esta otra. Bueno, de esta ecuación, perdón, se obtienen estas tres. Pero si tomamos en cuenta que el vector normal no tiene componente z, entonces esto lo podemos ya anular, esto de aquí también, esto de aquí también, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues simplemente ya vamos a evaluar el vector, estas ecuaciones para cada una de las caras del dieléctrico. Por ejemplo, cuando x vale 0, el vector normal es igual ¿a quién? A x unitario, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, en esta ecuación hacemos n sub x igual con 1 y evaluamos este campo E sub z en x igual con 0. Con eso se obtiene esta ecuación. Posteriormente, por ejemplo, si ahora consideramos x igual con a, el vector normal es menos x unitario. Por lo tanto, este n sub x ahora valdría menos 1 y esta componente z se evalúa ahora en x igual con a. ¿Eso qué nos da? Que la componente z evaluada en x igual con a debe de ser 0. Posteriormente, evaluamos cuando tomamos la superficie y igual a 0, el vector normal es y unitario. Si ahora evaluamos esta ecuación considerando que n sub y vale 1, porque el vector normal es y unitario, su componente y vale 1 y las demás componentes valen 0, entonces obtendríamos que este E sub z evaluado en y igual con 0 debe de ser 0. Aquí está. Y por último, cuando ahora consideramos la superficie y igual con b, en esa superficie el vector normal es menos y unitario.
Eso significa que n sub y ahora vale menos 1. N sub y vale ahora menos 1. Aquí iría un menos 1 que multiplica sub z. Esto sabemos que es 0. Y eso debe de ser 0, pero este sub z se debe de evaluar en y igual con b. Lo que nos dice entonces que E sub z evaluado en y igual con b da 0. De manera similar, se sustituye, por ejemplo, cuando n sub x vale 1 y n sub y vale 0, se sustituye aquí. ¿Sí? Si n sub x vale 1 es porque estamos evaluando en la superficie x igual a 0. Y n sub y en esa condición vale 0. Esto implicaría que esta h sub x evaluada en 0, en x igual con 0, debe dar 0. Aquí está. Después, si ahora consideramos la superficie x igual con a, otra vez el vector normal es menos x unitario. Por lo tanto, n sub x vale menos 1. Y este hx se debe de evaluar en x igual con a. Como todos estos términos son 0, pues entonces h sub x evaluado en x igual con a debe de ser 0. Después, cuando evaluamos en y igual con 0, el vector normal, en y igual con 0, el vector normal es y unitario. Significa que n sub y vale 1 y todas las demás componentes valen 0. Al sustituir aquí y evaluar en y igual con 0, se obtiene entonces que h sub y evaluado en y igual con 0 debe dar 0. Aquí lo tenemos. Por último, cuando ahora se evalúa en y igual con b, el vector normal es menos y unitario. N sub y valdría menos 1, todas las demás componentes valen 0. Por lo tanto, este h sub y debe de ser 0, pero ese h sub y se debe de evaluar en y igual con b. Aquí está. Entonces, usando en sí estas primeras 3 ecuaciones, estamos obteniendo 6 ecuaciones. ¿Sí? Estas, más bien 8 ecuaciones. Estas 4 ecuaciones que debe de cumplir la componente z del campo E. Y estas otras 4 que debe de cumplir. Bueno, más bien estas son las que cumple la componente z. Así, ¿verdad? Son todas. Y por otro lado, esta ecuación y esta ecuación que debe de cumplir la componente x de h, esta ecuación y esta ecuación que debe de cumplir la componente y del vector h. Con esas 8 ecuaciones vamos a determinar las constantes que nos hace falta determinar. Les había dicho que estas constantes a, k sub x, b, c, d, k sub y, e igualmente las que están aquí, la mayoría de ellas se va a determinar utilizando las condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a proceder a hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos en cuenta que E sub z? Tomen en cuenta que E sub z es esta suma de exponenciales que depende de x por esta suma de exponenciales que depende de y. Lo que vamos a hacer entonces es evaluar, por ejemplo, si nosotros evaluamos esta ecuación en x igual con 0, entonces E sub z en x igual con 0 nos va a dar lo que está aquí. Pero esto debe de ser 0 para todo valor de y. Para que esto sea 0, entonces esta constante que está aquí debe de dar 0. De ahí se obtiene que a debe de ser igual a menos b. Ahora lo que hacemos es tomar en cuenta esta ecuación. Evaluamos en y igual con 0. Aquí ya está. Evaluamos en E sub z en y igual con 0. Nuevamente, este producto debe de dar 0. Como x toma cualquier valor, lo que debe de ser 0 es esta constante. De ahí se obtiene que c es igual con menos d. Si nosotros sustituimos el valor de a en términos de b y el valor de c en términos de d,
lo que nos queda al final es esto que está aquí. E sub 0 es una constante que incluye al producto de B por D, entre otras constantes, ¿sí? De hecho, seguramente un 2 sí, para cada seno. Entonces, lo que obtenemos es que E sub z debe de tener esta forma. Es una constante E sub 0 por el seno de kx por x, que multiplica al seno de k sub y por y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar las ecuaciones que nos faltan. Ahora vamos a evaluar esta ecuación en x igual con a. Aquí ya está. Tomamos en cuenta la forma que tiene E sub z. Otra vez, para que esto sea 0, lo que debe de ser 0 es esta constante. Para que esta constante sea 0, entonces el producto de k sub x por a debe de ser un múltiplo entero de pi. Despejando, se obtiene que k sub x es igual con esto. De igual forma, si ahora se utiliza esta ecuación de aquí, se iguala en y igual con b, se obtiene esto. Nuevamente, para que eso sea 0, esta constante de aquí debe de ser 0. Pero eso implica que el producto de k sub y por b debe de ser también un múltiplo entero de pi. Despejando entonces k sub y, se obtiene esto que está aquí. Entonces, si sustituimos estas dos ecuaciones en esta expresión que ya habíamos obtenido, ya tenemos la forma que tiene la componente E sub z del campo eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer es obtener H sub z, la forma que debe tener H sub z. Para esto, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Noten que Hx evaluado tanto en x igual con a como en x igual con 0 debe de ser 0. Y H sub y evaluado en y igual con 0 y también en y igual con b debe de dar 0. Vamos a usar de hecho esas cuatro ecuaciones para ahora determinar la forma que tiene H sub z. Para esto, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta estas dos ecuaciones que ya habíamos hallado previamente. Y vamos a evaluar esta hx, la vamos a evaluar tanto en x igual con 0 como en x igual con a. De acuerdo a las ecuaciones que mencioné hace unos momentos, hx evaluado en x igual con 0 y evaluado también en x igual con a, ¿cuánto debe de dar? 0, de acuerdo a esas ecuaciones. Igual, esta h sub y evaluada en y igual con 0 y también en y igual con b, ¿cuánto debe de dar? Debe de dar 0, ¿sí? Debe de dar 0. Entonces, estas derivadas de E sub z y de H sub z también se igualan, también se evalúan respectivamente, primero en 0 y después en a, ¿sí? Pero como ya sabemos cuánto vale E sub z, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener su derivada parcial con respecto a y, por ejemplo. ¿Cuál es la derivada de un seno? Menos coseno. Menos un coseno. Bueno, resulta que cuando se obtiene la derivada, ¿sí?, de E sub z con respecto a y se evalúa en estos valores de x, ¿sí? ¿Qué es lo que se obtiene? Se deriva con respecto a y eso nos da un coseno, pero el seno que depende de x tiene la forma, de acuerdo a lo que está aquí, tiene la forma mpi entre a, que multiplica a x. ¿Qué pasa cuando se evalúa en x igual con 0? Este seno da 0. Cuando se evalúa en x igual con a, este seno también da 0 porque m es un entero. Entonces, esto que está aquí nos da 0. De igual manera, esta derivada parcial con respecto a x de sub z evaluada en 0 y b nos da 0. De ahí se obtiene entonces que esta derivada con respecto a x de hz
y esta derivada con respecto a y de hz, obviamente la primera evaluada en 0 y a y la segunda evaluada en y igual con 0 y y igual con b, nos debe de dar 0. Entonces, vamos a usar ahora estas dos condiciones para determinar algunas de esas constantes. Para esto debemos de tomar en cuenta la forma que tiene h sub z. Ya habíamos obtenido que h sub z debe ser esta expresión, ¿sí? Esta es la expresión más simple para h sub z. Entonces vamos a derivar con respecto a x, después con respecto a y vamos a evaluar de acuerdo a lo que mencionan estas dos ecuaciones. Bueno, eso se hace aquí. La derivada con respecto a x de h sub z evaluada en x igual con 0 nos da lo que está aquí. Nuevamente, para que esto dé 0, esta constante debe de ser 0. De ahí se obtiene que a' debe de ser igual con b'. Y si a' igual con b' se sustituye en la expresión original de h sub z, la suma de las exponenciales que depende de x nos va a dar un coseno multiplicado por otra cosa, por una constante. Igualmente, cuando se toma la parcial con respecto a y de h sub z y se evalúa en y igual con 0, pues esa derivada debe de ser 0. Pero para que esa derivada de 0, esta constante debe ser 0. Por eso c' es igual con d'. Al sustituir también la expresión original de h sub z, se obtiene un coseno por otra constante. Al final, el producto de las constantes se considera en este factor h sub 0, que es a su vez una constante. Si ahora nosotros empleamos estas otras condiciones, también la derivada con respecto a x de h sub z, pero ahora evaluada en x igual con a, debe de ser 0. ¿Sí? Como esto que está aquí es una constante, para que esto valga 0, esta constante debe de ser 0. Y nuevamente este producto de k sub x por a debe de ser un múltiplo entero de pi. De ahí se obtiene entonces que k' sub x debe de tener esta forma. De la misma manera, esta derivada parcial evaluada en y igual con b, da lo de aquí. Y para que dé 0, esta constante debe de ser 0. Y de ahí también se obtiene que k' sub y debe de ser n, un número entero n' por pi dividido entre b. Si a su vez entonces estos dos resultados se sustituyen en esta ecuación, ya tenemos la forma que debe de tener h sub z. ¿Qué tendríamos que hacer ya nada más? Como ya obtuvimos tanto e sub z como h sub z, tendríamos que sustituir en estas ecuaciones. En las ecuaciones 9 a 12. Con las ecuaciones 9 a 12 obtenemos e sub x, e sub y, hx y hy, porque ya conocemos e sub z y h sub z. Al sustituir en esas ecuaciones y hacer pues las correspondientes simplificaciones, lo que se obtiene es esto. La componente x del campo eléctrico es dada por esta expresión. La componente y de ese vector E es dada por esta expresión. La componente z ya sabemos qué es esto. Igualmente, hx es dada por toda esta expresión. Hy es dada por esta expresión y h sub z es dada por esta expresión. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Se deben de cumplir estas ecuaciones. El número de onda de corte elevado al cuadrado o la constante de fase de corte elevada al cuadrado debe de ser la suma de estas k's, bueno, de los cuadrados de kx y ky, y también debe de ser igual a la suma de los cuadrados de k, bueno, de estas otras k.
¿sí? Debemos tomar también en cuenta que K sub G elevado al cuadrado es igual a esto que está aquí, ¿sí? Aquí en estas ecuaciones no aparece K sub G, pero cuando tomamos en cuenta los campos instantáneos, ahí sí aparece K sub G, ¿sí? Bueno, ya sabemos que las K sub X, K sub Y son dadas por estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, por lo tanto, este número de onda de corte o constante de fase de corte se va a expresar en términos de M, de N, de M', de N', ¿sí? Bueno, resulta que se puede ver que este campo eléctrico y este campo H son superposición de dos tipos de campos linealmente independientes. A esos dos campos linealmente independientes se les conoce como modos transversales eléctricos y modos transversales magnéticos, ¿sí? Vamos a tener un modo transversal eléctrico cuando la componente Z del campo eléctrico sea nula. Y vamos a tener un modo transversal magnético cuando la componente Z del campo magnético sea nula, ¿sí? ¿Cómo se va a conseguir eso? Vamos a obtener un modo TE cuando es sub 0, cuando la constante sub 0 valga 0 y la constante H sub 0 sea distinta de 0. Y vamos a obtener un modo transversal magnético cuando la constante H sub 0 valga 0, pero la constante E sub 0 sea distinta de 0. Entonces, esos dos campos son de hecho superposición de dos modos, de los modos transversales eléctricos y de los modos transversales magnéticos. En una guía de ondas no existen modos TEM. De hecho, esa es la razón por la cual no se pueden definir aquí voltajes en la guía de ondas. Y por esa razón, pues no se pudo usar una teoría parecida a la de parámetros distribuidos que ya vimos, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora consideramos las otras dos condiciones de frontera que no hemos utilizado, esta, ¿sí? Estas son condiciones de frontera para campos instantáneos, pero si nosotros sustituimos los campos instantáneos en términos de los fasores o de los vectores con doble rayita, se van a obtener ecuaciones parecidas a las ecuaciones fasoriales que ustedes vieron en campos y ondas. Lo único que no se agrega ahí es, en principio, un factor exponencial. De hecho, el factor exponencial que depende de se puede obtener la forma que debe de tener la densidad superficial de carga en las paredes internas de la guía y también la densidad superficial de corriente en las paredes internas metálicas de la guía, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos los campos E y H en estas dos ecuaciones, lo que se va a obtener son estas ecuaciones que están aquí. Lo que se obtiene es que hay también una rho SF, esa rho es con doble rayita, es básicamente dada por esto, ¿sí? Cuando se hace el producto punto del campo eléctrico con el vector normal, puesto que el vector normal es una función definida por 4 partes, pues se obtiene que rho SF también está definida por 4 partes. También, si nosotros hacemos el producto cruz de N con H con doble raya, esto nos da un vector K con doble raya, ¿sí? Si hacemos el producto, tomando en cuenta que el vector N
está definido en 4 partes, lo que se obtiene de hecho al final es que este vector K también está definido en 4 partes y es igual a esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, con estas expresiones podemos al final obtener la densidad superficial de carga instantánea y la densidad superficial de corriente instantánea. ¿Sí? Para esto, bueno, para esto ya se toma en cuenta que esta OSF va a ser igual a, bueno, no esta OSF, la OSF que teníamos originalmente. La OSF que teníamos originalmente va a ser de hecho la parte real de la RO con doble raya, de la OSF con doble raya, por la exponencial e a la i omega t menos k sub g por z. Una forma parecida a esta es la que tienen los campos eléctrico y magnético instantáneos en términos de los fasores, de los vectores con doble rayita. ¿Sí? Esa expresión la manejamos al inicio. Bueno, cuando se analiza la guía de onda rectangular, por lo regular los modos se separan. ¿Sí? Como dije, estos vectores son superposición de dos modos linealmente independientes, los modos TE y los modos TM. Los modos TE se obtienen cuando se hace E sub 0 igual con 0, pero se considera que H sub 0 es distinto de 0. Y estos modos TM se obtienen cuando se hace H sub 0 igual con 0, pero E sub 0 se considera distinto de 0. Si nosotros primero suponemos que E sub 0 vale 0, y que H sub 0 es distinto de 0, ¿qué vamos a obtener? Que esta componente Z se anula. ¿Sí? Este término se anula, este término también de aquí, y solamente sobreviven los segundos términos. Lo mismo en la expresión para E. ¿Sí? En la expresión para E, este término se anula, este también, y solamente sobreviven los de acá. ¿Sí? Este ya se anuló. Si después hacemos H sub 0 igual con 0, pero ahora consideramos que E sub 0 es distinto de 0, con eso se obtienen los campos para los modos TM. Lo mismo se puede hacer en estas densidades superficial de carga y superficial de corriente. Lo que se obtiene es lo siguiente. Cuando se consideran los modos transversales eléctricos, esto se obtiene para el vector E con doble raya, esto se obtiene para el vector H con doble raya, esto se obtiene para la densidad superficial de carga y el vectorcito de abajo para la densidad superficial de corriente. Simplemente en las ecuaciones que ya se habían obtenido se hace la sustitución correspondiente. Para los modos TM se obtienen estas ecuaciones. Estas para las componentes de E, estas para las componentes de H, para la densidad de carga, para la densidad de corriente. ¿Sí? Debemos de tomar en cuenta, aquí está lo que se había mencionado, que los campos instantáneos EH, Rho y K están relacionados con los otros vectores, con los otros campos que dependen únicamente de X y de Y, ¿sí? Mediante estas ecuaciones. Simplemente si las expresiones anteriores se sustituyen aquí, pues se obtendría la forma que tienen los campos instantáneos. El campo eléctrico instantáneo, el campo magnético instantáneo, la densidad superficial de carga instantánea y la densidad de corriente superficial instantánea. ¿Sí? Obviamente E y H están definidos en el dieléctrico, Rho SF y K sub F están definidos en la pared interna metálica de la guía. ¿Sí? Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta?
de entrada a esta ecuación, la constante de fase, ¿sí? En esa guía de ondas es tal que su cuadrado es la diferencia de estas dos cantidades, pero ya sabemos que K sub C al cuadrado se va a escribir al final en términos del cuadrado de Kx más el cuadrado de K sub Y. Aquí está. ¿Qué es importante aquí? Esta cantidad que está aquí puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando esta cantidad es positiva, lo que vamos a tener entonces es que K sub G es un número positivo. Pero cuando esta diferencia sea negativa, ¿sí? Cuando la diferencia sea negativa, K sub G nos va a dar un número imaginario. ¿Sí? K sub G nos va a dar un número imaginario cuando esta diferencia sea negativa. Para que nosotros tengamos ondas que se propagan, ¿qué se requiere? Esto que está aquí representa en principio una onda que se propaga en la dirección positiva de Z, siempre y cuando esta cantidad K sub G sea una cantidad real positiva. ¿Sí? Entonces, si K sub G es una cantidad real positiva, esta expresión y esta expresión representan una onda electromagnética que se propaga en la dirección longitudinal de la guía de ondas, de hecho en la dirección positiva de Z. ¿Sí? ¿Qué pasa si K sub G fuera imaginaria? Si K sub G fuera imaginaria, ese número imaginario multiplicado por esta I nos va a dar un número real. Sí, pero resulta que ese número real va a ser negativo. Cuando K sub G sea un número imaginario, la exponencial que depende de Z va a ser de hecho una exponencial real decreciente. ¿Eso qué va a significar? Que cuando K sub G es imaginaria, la onda electromagnética que tenemos en el interior de la guía no es una onda que se propague. De hecho, sería una onda que se atenúa en la dirección positiva de Z. ¿Sí? Si nosotros queremos transmitir información a través de ese sistema, ¿qué se requiere por fuerza? Se requiere que K sub G sea un número real positivo. ¿Sí? Para que K sub G sea un número real positivo, entonces se requiere que esta cantidad omega cuadrada mu epsilon sea mayor que el cuadrado de la constante de corte. ¿Sí? Ya les había dicho que a esta K sub C se le llama constante de fase de corte o número de onda de corte. Bueno, entonces se requiere que K sub G sea una cantidad positiva o que esta diferencia como tal sea positiva para que tengamos modos que se propagan, para que podamos en realidad transmitir información a través de ese sistema. ¿Sí? Bueno, cuando K sub G es negativa a la onda, que de hecho es una onda estacionaria que se atenúa en la dirección de Z, comúnmente se le denomina modo evanescente o modo no propagante. Lo que a nosotros nos interesan son los modos que sí se propagan. Bueno, se define una frecuencia de corte, ¿sí?, de la guía de acuerdo a esta ecuación. Esta frecuencia de corte va a depender de los índices M y N. Para cada valor que toman M y N, para cada valor de M y N se tiene un modo de propagación distinto. ¿Sí? Entonces, existe una frecuencia de corte para cada modo de propagación y esa frecuencia de corte, pues simplemente se define de acuerdo a esta formulita que está aquí. Cuando se define la frecuencia de corte mediante esta formulita, entonces esta ecuación en la que tenemos K sub G
se puede expresar en términos de la frecuencia de corte, porque noten ustedes que aquí tenemos el cuadrado del cociente de m entre a más el cuadrado del cociente de n entre b. Si este pi lo factorizamos, ¿sí? Sería un pi al cuadrado. Si lo factorizamos, entonces tenemos que esta cantidad que está aquí sería el cuadrado de la frecuencia de corte multiplicado por otra cantidad, ¿sí? Si al final determinamos exactamente cuál es esa cantidad y sacamos la raíz cuadrada para obtener K sub G, se puede demostrar que al final se halla esta expresión. K sub G en términos de la frecuencia de corte se expresa de esta forma. Esta forma se maneja mucho más que la ecuación de aquí arriba. ¿Por qué razón? Porque aquí ya tenemos que para que K sub G sea una cantidad real positiva, se va a requerir que esta frecuencia F sea mayor que esta frecuencia de corte. F, ¿quién es? F es la frecuencia de la onda electromagnética que se propaga en la guía de ondas, ¿sí? Para que tengamos modos que se propagan, se requiere que la frecuencia de esa onda sea mayor que la frecuencia de corte de este modo, ¿sí? Bueno, si tomamos en cuenta que la velocidad de fase es el cociente de omega entre K sub G se denomina la constante de fase en la guía, o también se denomina el número de onda en la guía o de la guía, ¿sí? Si nosotros sustituimos entonces la expresión para K sub G, se obtiene que la velocidad de fase tiene esta forma. Y esa velocidad de fase se puede al final escribir de esta forma que está aquí, ¿sí? Bueno, igualmente, si tomamos en cuenta que la longitud de onda que va a tener la onda electromagnética que se propaga en esa guía es 2pi entre K sub G, y si sustituimos K sub G, pues obtenemos esta expresión, ¿sí? Entonces, lo que tenemos de entrada es que la constante de fase de la onda que se propaga en la guía es esta K sub G y es dada por lo que está del lado derecho de la igualdad. La velocidad de fase a la cual se propagaría ese modo puede ser modo TEMN o modo o modo TM subíndice MN. Bueno, la velocidad a la cual se propagaría, la velocidad de fase a la cual se propagaría, pues estaría dada por esta expresión. Y la longitud de onda estaría dada, obviamente, por esta expresión, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante otra vez? Para que tengamos una onda que se propaga, se requiere que la frecuencia de la onda que tenemos dentro de la guía sea mayor que la frecuencia de corte, ¿sí? Bueno, eso aquí está, ¿sí? Dada una frecuencia de operación F, los modos que se pueden propagar serán aquellos cuya frecuencia de corte sea menor que F, ¿sí? Entonces, cuando esta frecuencia de operación ya es fija, va a haber modos que se propaguen. Los modos que se van a propagar o los campos que se van a propagar son aquellos que tienen una frecuencia de corte menor que esta frecuencia de operación, ¿sí? Y todos los modos que no se van a propagar van a ser aquellos cuya frecuencia de corte es mayor que esa frecuencia F de operación. Bueno, resulta que en las guías de onda siempre hay lo que se denomina un modo dominante. Siempre hay un modo dominante. El modo dominante va a ser aquel que tenga la frecuencia de corte más baja, ¿sí?
Todos los demás modos que se propagan simplemente se suelen denominar modos de orden superior. ¿Sí? Para muchas aplicaciones, lo que siempre se busca es que en la guía de ondas, para muchas aplicaciones, no para todas, ¿sí? Lo que siempre se busca es que en la guía de ondas solamente se propague el modo dominante o modo fundamental, ¿sí? Bueno, pero aquí hay algo ya también importante. Esta velocidad de fase es un hecho que, como esto al final es un numerito, ¿sí? Supongamos que tenemos un modo que se propaga, ¿sí? Por lo tanto, la frecuencia de operación debe de ser mayor que la frecuencia de corte de ese modo. Lo que vamos a tener entonces es que la velocidad a la cual se propaga ese modo en la guía de ondas es función de la frecuencia, ¿sí? Es función de la frecuencia. ¿Eso qué implica? Que si en un momento dado en el interior de la guía se propagan varios modos que tienen asociadas distinta frecuencia de operación, la velocidad a la cual se propaga cada uno de esos modos, de hecho, va a ser distinta, ¿sí? Porque de entrada, inclusive, esta frecuencia de corte para cada uno de los modos es distinta. Bueno, al final, entonces, del hecho de que esta velocidad de fase sea función de la frecuencia, vamos a tener que ondas de distinta frecuencia, ¿sí? Se van a propagar a distinta velocidad. Y ya habíamos mencionado que cuando tenemos una superposición de ondas que viajan a distinta velocidad, va a haber dispersión de fase, porque habrá algunas ondas o componentes de frecuencia que viajan más rápido que otras. Eso provoca al final distorsión de fase. Entonces, las guías de onda rectangulares son de hecho sistemas que tienen un ancho de banda angosto, ¿sí? Ese ancho de banda angosto se debe precisamente a este fenómeno de distorsión de fase que se va a presentar en ellas por el hecho de que la velocidad de fase es función de la frecuencia. Bueno, eso entonces limita el que este tipo de sistemas se suelan utilizar para que se transmita a través de ellos, para que se transmitan señales de banda angosta, ¿sí? Al igual que pues, la mayoría de las líneas de transmisión que suelen utilizarse con el propósito de comunicarse vía alámbrica. Si nosotros consideramos que una onda es superposición de ondas de distinta frecuencia, entonces la velocidad a la cual se propague esa onda, que es una suma de ondas de distinta frecuencia, pues es lo que se conoce como la velocidad de grupo. La velocidad de grupo es dada por esta derivada o también se puede expresar como el inverso de esta otra derivada, ¿sí? Si nosotros derivamos K sub G con respecto a omega y tomamos su inverso multiplicativo, bueno, resulta que la derivada nos da esto, ¿sí? Al tomar el inverso multiplicativo y sustituir las correspondientes, la correspondiente expresión de K sub G, lo que se obtiene es esta expresión. Esta expresión corresponde a la velocidad de grupo, ¿sí? Bueno, preguntas hasta aquí, No, profe. ¿no?
Ya les voy a dejar empezar a leer el nivel, ¿sí? Bueno, hay algo que se denominan impedancias de los modos transversal eléctrico y transversal magnético. Esas impedancias simplemente son cocientes. La impedancia para el modo transversal magnético, denotada por ZTE, se define como el cociente de E sub X entre HY, y resulta que eso es a su vez igual al cociente de menos E sub Y entre HX. Si nosotros sustituimos las expresiones para EX y HY o para EY y HX, resulta que esos cocientes dan esta cantidad. Y si sustituimos a su vez la expresión para K sub G, entonces otra forma de expresar la impedancia de los modos transversales eléctricos es esta. Podemos usar la de acá o podemos usar la de acá. De la misma manera se define la impedancia para el modo o modos transversales magnéticos. También es un cociente de E sub X entre HY, que a su vez es igual a menos E sub Y entre HX. Si se sustituyen los valores de esas componentes, lo que se obtiene es esto. Y si se sustituye la expresión para K sub G, lo que se obtiene es esta otra expresión, ¿sí? Ahí esta cantidad eta no es otra cosa más que la impedancia del dieléctrico, ¿sí? Eso que está ahí sería la impedancia del dieléctrico. Ya saben ustedes que la impedancia de un dieléctrico sin pérdidas es simplemente la raíz cuadrada de mu dividida entre épsilon. Pero habíamos considerado que mu era tenía como valor la permeabilidad, de hecho, del vacío. Y épsilon sí es distinta de la permitividad del vacío, ¿sí? Porque estamos considerando en principio que tenemos dentro un dieléctrico, ¿sí? Pero también podríamos suponer el caso particular de que tuviéramos el vacío dentro de la guía. Bueno, algo de lo que interesa determinar para los modos transversales eléctricos y transversales magnéticos es la potencia que dichos modos transportan. Para que nosotros podamos determinar la potencia que transporta cada uno de esos modos, lo que vamos a hacer de entrada es expresar el campo eléctrico instantáneo como una suma de dos campos. El campo eléctrico instantáneo que es perpendicular a la dirección de propagación y el campo eléctrico instantáneo que es paralelo a la dirección de propagación. De igual forma, el vector H se descompone en su componente vectorial perpendicular a la dirección de propagación y en su componente paralela a la dirección de propagación, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que de acuerdo a lo que ustedes vieron en su curso de campos y ondas, el vector de Poynting instantáneo de una onda es dado por el producto cruz del campo eléctrico instantáneo con el campo magnético instantáneo, ¿sí? También vamos a tomar en cuenta que el promedio temporal de ese vector de Poynting instantáneo, ¿sí? El promedio temporal de ese vector de Poynting instantáneo resulta que es igual, de acuerdo a lo que ustedes también vieron en su curso de campos y ondas, resulta que es igual a un medio de la parte real del producto cruz de su fasor campo eléctrico con el complejo conjugado de su fasor campo magnético, ¿sí? Y resulta entonces
Bueno, resulta que si se toma en cuenta que al final nosotros vamos a determinar la potencia promedio de esta forma, ¿sí? La potencia promedio al final va a ser una integral sobre la superficie transversa de la guía de ondas, ¿sí? Bueno, De ese vector de Poynting promedio punto, el elemento vectorial de superficie DA, ¿sí? Bueno, ¿qué resulta? Se puede demostrar al final que la potencia promediada en el tiempo que transporta una onda cuyos campos se pueden descomponer de esta forma, ¿sí? Resulta que esa potencia al final va a estar dada por esto que está aquí, ¿sí? 1 sobre el producto de 2 por la impedancia del modo correspondiente, la integral sobre la superficie transversal de la guía de ondas. ¿De quién? De la magnitud al cuadrado de la componente transversal del vector E, ¿sí? Esa demostración en realidad aquí la bosquejé, de hecho no es bosquejo, aquí la consideré. Si primero tomamos en cuenta esto que está aquí es potencia instantánea, ¿sí? Vamos a hacer el producto cruz de E con H y después el producto punto de lo que se obtenga con el vector Z unitario. Resulta que este producto que se denomina, ¿cómo se denomina ese producto? Si no mal recuerdo, se denomina triple producto escalar, ¿sí? Bueno, resulta que este producto es igual a este otro producto, ¿sí? Y si nosotros sustituimos la expresión para E sub E aquí, como E sub Z es un vector que es paralelo a Z unitario, pues Z unitario cruz E sub Z da 0 y solamente sobrevive el producto de Z unitario con la componente transversal del campo eléctrico instantáneo, ¿sí? Bueno, y esa componente transversal, a su vez, ¿a quién debe de multiplicar? Al vector H. Pero resulta que igualmente, si nosotros sustituimos la expresión del vector H aquí, en términos de sus componentes perpendicular a la dirección de propagación y paralela a la dirección de propagación, resulta que lo único que sobrevive es esto que está aquí. Y otra vez, empleando una identidad, este producto se puede volver a expresar de esta forma, ¿sí? Bueno, pero entonces lo que nosotros tenemos al final es que este producto punto, se va a poder expresar como este producto punto, ¿sí? Y resulta que esto que está aquí se puede expresar de hecho de esta forma, ¿sí? Se puede expresar de esta forma. Bueno, cuando también se toma en cuenta que la componente transversa de H
se relaciona con la componente transversa de mediante esta ecuación. ¿Esto de dónde se obtiene? De esta definición que en su momento consideramos para la impedancia de los modos T y TM, ¿sí? Si se toman en cuenta estas relaciones, se puede hecho demostrar esta relación de aquí, que H sub T es igual a 1 sobre la impedancia del modo por Z unitario cruz E sub T. Bueno, si además nosotros tomamos en cuenta esta identidad para lo que se denomina el triple producto vectorial, al final se puede demostrar, de hecho, que un medio de la parte real de este producto cruz va a ser igual a un medio de la parte real de la magnitud al cuadrado de sub t dividida entre el complejo conjugado de la impedancia. Y eso, por supuesto, multiplicado por el vector z unitario. Sí, eso es un producto, bueno, un producto normal. El producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Bueno, esa es la razón por la cual al final se demuestra que la potencia promedio que transporta un modo es dada por esta expresión. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ya nada más? Tomar en cuenta las componentes EX y EY de este vector E con doble rayita, sacar el módulo de esas componentes, tomar la suma de los cuadrados de esos módulos y con eso ya tendríamos esta cantidad. Lo que tendríamos que hacer después es proceder a integrar sobre la superficie de un rectángulo paralelo al plano XY. ¿Sí? Un rectángulo de lados A minúscula y B minúscula. Esa parte se considera aquí. Cuando nosotros sustituimos entonces el campo eléctrico transversal en la formulita anterior, en esta, y hacemos las dos integrales correspondientes en X y en Y, lo que se obtiene de hecho son estos resultados. Para los modos T, la potencia promedio que transportan estos se puede expresar de esta forma o también se puede expresar de esta otra forma. ¿Sí? Ahí hay una cantidad delta subíndice M. Esa cantidad delta subíndice M la estoy definiendo como una función por partes. Vale 1 cuando M vale 0 y vale 2 cuando M es distinta de 0. ¿Sí? Resulta que para los modos TM se obtiene una potencia promedio dada por esta expresión que está aquí y a su vez esa expresión se puede escribir de esta otra forma. ¿Sí? Entonces, esas formulitas nos permiten obtener la potencia que transporta cada modo de transversal eléctrico o transversal magnético, ¿sí? Según las fórmulas que tenemos ahí. La demostración de esos resultados aquí se hace. El módulo de sub t al cuadrado, el módulo de sub t al cuadrado para los modos t, resulta que es todo esto. Si todo esto se sustituye en esta fórmula y tomamos en cuenta que el elemento de superficie dA es simplemente dx por dy y que en x debemos integrar desde 0 hasta a minúscula, en y debemos integrar desde 0 hasta b minúscula, ¿sí? Pues ya ustedes saben integrar cosenos cuadrados que dependen de x o senos cuadrados que dependen de x, lo mismo cosenos y senos cuadrados que dependen de y. Entonces, en el supuesto de que realizaran las integrales correspondientes, pues resulta que se obtiene esto que está aquí. ¿Sí?
Bueno, y resulta que eso al final se puede expresar de una forma compacta como esta expresión o como esta expresión. Lo mismo, si se obtiene el módulo al cuadrado del vector E sub t para los modos Tm, resulta que se obtiene esto que está aquí. Si se sustituye esta expresión aquí y se integra en x y en y, pues después de realizar la integración se obtiene lo que está aquí. ¿Sí? E igual, resulta que al final eso se puede expresar de esta forma reducida o bien de esta otra forma. ¿Sí? Si les interesa, ustedes pueden verificar esos resultados. Hay que tomar en cuenta que K sub G se puede escribir de esta forma para los modos Tm. ¿Sí? Bueno. Y K sub C al cuadrado se puede escribir de esta forma. Bueno. Lo que sigue es, ahorita lo que sigue es determinar lo que se conoce como la frecuencia de corte del modo dominante y las primeras frecuencias de corte de los modos de orden superior. ¿Sí? Pero resulta que eso va a depender de las dimensiones de la guía de ondas, particularmente de los valores que tengan tanto el lado A como el lado B. ¿Sí? Las guías de onda que se fabrican comercialmente se fabrican de manera que el ancho de banda del modo fundamental sea lo mayor posible, ¿sí? Sea lo más grande posible. Debido a eso, en la práctica, las guías se diseñan de tal manera que el lado A debe de ser bueno, que el lado B debe de ser aproximadamente 0.45 veces el lado A. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Por lo regular, los fabricantes suelen considerar relaciones entre A y B que aproximadamente cumplen esta relación. El cociente de B entre A va a ser aproximadamente 0.45. De hecho, esta cantidad puede variar dependiendo del tipo de guía de ondas. ¿Sí? Puede llegar a ser 0.45, 0.44, 0.46, 0.47. ¿Sí? Bueno, ahorita estoy considerando, digamos, un valor promedio de 0.45. Este valor promedio de 0.45 no se elige de forma arbitraria, sino que se toma en cuenta que el ancho de banda teórico del modo dominante sea lo mayor posible. ¿Sí? Para eso entonces vamos a requerir hacer este análisis, pero este análisis lo vamos a hacer después de que veamos algunos ejemplos, ¿sí? Para determinar las frecuencias de corte de los primeros modos que se propagan en guías de onda, que no necesariamente cumplen esta relación. ¿Sí? De hecho, vamos a considerar varias relaciones. Por ejemplo, una primera en la que B entre A fuera menor o igual que 0.45. Otra relación en la que B entre A fuera mayor o igual, mayor que 0.45, pero menor que, aquí ya no recuerdo muy bien si es 0.
56, 57 o 0.65 o 67, algo por el estilo. Uno de estos dos valores, ¿sí? Como ese resultado no lo recuerdo, ¿sí? Voy ahorita simplemente aquí a poner un numerito que ahorita no recuerdo muy bien, ¿sí? Y también tomaríamos en cuenta la situación en que B entre A fuera mayor que ese numerito. Entonces, la idea es que obtengamos las primeras frecuencias de corte, considerando una relación de B y de A que cumpla con esta condición, una relación de B entre A que cumpla con esta condición y una relación de B entre A que cumpla con esta condición, ¿sí? Una vez que hayamos visto eso, entonces seguramente le van a encontrar un poquito de más sentido al análisis que aquí se menciona para determinar cuál es la relación entre B y A que maximiza el ancho de banda del modo dominante. A ese ancho de banda se conoce como ancho de banda teórico. Al final se debe de considerar un ancho de banda práctico que se menciona al final de esta sección, ¿sí? Bueno, ya les voy a dejar una tarea que consiste en realizar un resumen de varias páginas del Nerivela. Esa tarea la voy a subir posiblemente este fin de semana, o si no, será hasta el día lunes, ¿sí? Eso va a depender de termino de calificar porque voy muy atrasado. Me hace falta calificar muchas tareas, como unas 300 tareas o más. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar entonces. ¿Alguna duda o pregunta antes de dar por finalizada la sesión? No, profe, todo bien. No, No, todo bien, profe. pregunta, ¿tienen todavía exámenes este fin de semana o ya no? Yo sí, 2. Yo profe, todavía queda uno. Y profe, Sí, Bueno, profe, todavía tengo 5. el próximo fin de semana, no sino digamos dentro de 8 días, voy a aplicar ya el examen de doble STUB, ¿sí? Sí, Entonces, profesor. vayan contemplando que el viernes dentro de 8 deben de realizar el examen de doble STUB. Lo voy a abrir día viernes y lo van a entregar día viernes también, ¿sí? Y es de un solo intento ese examen, al igual que me parece ¿cuántos exámenes han hecho de un solo intento? ¿1 o 2? 2. 2, ¿verdad? Bueno, el de doble STUB también va a ser de un 2, solo profe. intento. Entonces, pues vayan ya contemplando sus tiempos para que el día viernes dentro de 8 realicen el examen de doble STUB. Pues si no hay más chavos, entonces nos vemos el Sí, martes. profe, está bien. Pase Gracias. buen fin de semana, Hasta luego a profesor. ustedes. Cuídese, profe, gracias. Sí, Hasta nos luego. vemos. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.